La esquizofrenia es un trastorno importante del comportamiento de origen muy complejo que no puede explicarse por un simple componente genético o ambiental. Afecta al 1% de la población mundial, con similar prevalencia en culturas y áreas geográficas distintas. El sufrimiento que padecen los pacientes es importante y llegan a suicidarse hasta el 10% de ellos. Soy el Dr. Alfonso Gutiérrez, catedrático de Psicología, de Medicina y de Terapia de la Comunicación Humana en la Universidad Juárez del Estado de Durango. En este video vamos a abordar los aspectos neurobiológicos de la esquizofrenia. La esquizofrenia presenta dos características principales desde el punto de vista clínico. La primera son los síntomas psicóticos positivos en uno de los polos o expresión de la enfermedad, como las alucinaciones, las ideaciones delirantes, las desorganizaciones del pensamiento, los afectos incongruentes y las conductas impredecibles. Y el segundo son los síntomas negativos, que incluyen la pérdida de la motivación e iniciativas, las experiencias emocionales limitadas o apagadas, al igual que sus expresiones corporales, la retracción, la apatía, la alogia y la reducida capacidad hedónica. Emily Kraepelin distinguió dos psicosis endógenas mayores, la psicosis maníaco-depresiva y la demencia precoz, en 1919. Eugene Bleuler sustituyó este último término por el de esquizofrenia, dado que no es una demencia y no siempre es precoz. La esquizofrenia afecta al 1% de la población mundial, sin preferencia por grupos sociales o condiciones demográficas, y tiene un costo médico y de atención muy elevado, y es considerado el cuarto lugar de incapacidades laborales en muchos países. El sufrimiento que experimentan los pacientes es muy alto y hasta el 10% de ellos llega a suicidarse. Como ya mencionamos, los síntomas psicóticos positivos en uno de los polos o expresión de enfermedad, con las alucinaciones, las ideaciones delirantes, la desorganización del pensamiento, los afectos incongruentes y las conductas extravagantes, son el predimenio de la esquizofrenia tipo 1 según la clasificación de Crowell. La esquizofrenia tipo 2 presenta síntomas negativos que incluyen la pérdida de la motivación e iniciativas, las experiencias emocionales limitadas o apagadas, al igual que sus expresiones corporales. La retracción, la apatía, la alogia y la reducción de la capacidad hedónica predominan en este tipo de esquizofrenia. Asimismo, se observan alteraciones cognitivas en la mayoría de los casos, que involucran deficiencias en un amplio rango de tareas vinculadas con el procesamiento de la información. Estas alteraciones generalmente preceden a la psicosis y son marcadores tempranos de susceptibilidad a la enfermedad. Además, es frecuente la depresión, la angustia, la hostilidad y la tendencia a la desesperanza. Podemos definir 5 etapas a lo largo de la vida. Aparecen trastornos luego del nacimiento con alteraciones motoras y emocionales sutiles. Durante la infancia tardía y la adolescencia aparecen trastornos cognitivos en las pruebas de atención, memoria, funcionamiento ejecutivo y procesamiento de la información. En esta época también se manifiestan síntomas negativos que, al igual que los cognitivos, tienden a ser muy duraderos. La iniciación de la psicosis generalmente es entre los 17 y los 27 años en los hombres y entre los 20 y 37 años en las mujeres. Al finalizar el primer episodio psicótico, el curso de la enfermedad varía con remisiones totales a parciales que se presentan con intervalos variables. Durante las épocas tardías de la vida, algunos pacientes mejoran y muchos parecen estables con síntomas continuos, mientras que otros experimentan una rápida declinación cognitiva. La hipótesis de hace más de 40 años es que había una sobreproducción de dopamina en los pacientes con síntomas positivos. Actualmente hay muchas bases que determinan esto como verdadero y además hay una probable disminución de la producción de dopamina a nivel prefrontal cuando los síntomas son negativos.
Estudios genéticos han demostrado que ciertos alelos del gen de la enzima COMT catecol 0 metiltransferasa se detectan en familias con alta incidencia de esquizofrenia, lo cual vincula con una producción y transporte de la dopamina y más reciente con los transmisores o neurotransmisores glutaminérgicos. En relación a los cambios macroscópicos de la corteza cerebral o del sistema nervioso central, estos no son importantes y no se han encontrado en grandes estructuras. Lo que sí se ha encontrado es cambios a nivel celular en la conectividad de las células que forman los microcircuitos de las capas de la corteza, sobre todo la corteza prefrontal. Muestran un incremento de los grupos de neuronas racimadas y una disminución de la densidad del neuropio y de las espinas dendríticas en las neuronas piramidales de la corteza prefrontal. Estos hallazgos marcan una disminución en los inputs sinápticos excitatorios de las neuronas piramidales, tanto cortical como subcortical. Esto nos orienta a pensar que la fisiopatología no está dada básicamente por alteraciones macroscópicas en el sistema nervioso, sino más bien por alteraciones en la capacidad de comunicarse entre las neuronas y de producción y utilización de dopamina. El rasgo de morbilidad por esquizofrenia durante el curso de la vida para la población en general es de alrededor de 0.8% o hasta el 1%. Este riesgo se incrementa entre un 3 hasta un 5% en pacientes de segundo grado o en medios hermanos, un 9 o un 12% en hermanos y gemelos dicigotos y un 40 a 50% en gemelos homocigotos. Cuando tanto el padre como la madre son esquizofrénicos, el porcentaje de aparición es del 50%. Existen más de 10 locis o sitios cromosómicos que están involucrados con la enfermedad. Se encuentran dos grandes grupos de expresión genética alteradas también, así como diferentes proteínas, y de los genes más alterados que participan en la neurotransmisión GABAérgica, el más afectado en los esquizofrénicos es el que codifica para la enzima glutamato descarboxilasa, GAD167KDA, y existen otros con menor expresión. En conclusión, la esquizofrenia es una enfermedad común y de importantes consideraciones clínicas, que nace de una alteración de vía final común que involucra los mecanismos de transmisión sináptica, mecanismos genéticos y déficit funcional conservados de la maquinaria presináptica. Las alteraciones de la señalización de la proteína G revela los cambios adaptativos de los componentes postsinápticos que reflejan la disfunción de la maquinaria presináptica, de tal manera que en la esquizofrenia está involucrado tanto la liberación como la captación de neurotransmisores.